Y ya estamos en vivo para nuestros seguidores de La Voz del Pueblo, La Voz de Dios. Esto es La Voz del Pueblo en una edición sabatina. Somos La Voz del Pueblo, no tendremos el más original de los nombres, pero sí tenemos a dos candidatas que están dando que hablar en redes. Nos acompaña Gaela Cari, número 13 de Juntos por el Perú, y Naresca Kulki, número 33 del Partido Morado. Quiero agradecerles a ambas por darnos este tiempo para que nuestros seguidores las puedan ver, las puedan conocer un poquito más de los que ya las conocen. Y antes de empezar, quisiera señalar que estoy muy contento de tenerlas aquí porque ambas son jóvenes políticas que quieren renovar, valga la redundancia, la política peruana, pero para eso se necesitan planes concretos, planes realizables, y eso es lo que nos van a transmitir. Asimismo, quiero solidarizarme con ellas porque ambas hace en el transcurso de esta semana, ambas han sufrido el mismo acoso que es el acoso de género, el acoso y la violencia de género. Gaela, a través de las redes, no se le reconoció su identidad de género y eso la perturba que en pleno año 2021 pasen estas cosas. Y Naresca también en vivo fue atacada por su condición de mujer. Entonces, para conocerlas un poquito más, les voy a dar 1 minuto y medio a cada una para que se presente, nos diga sus ideas fuerza, en definitiva, para que hagan una declaración de intenciones en estas elecciones. Comenzamos con Naresca Kulki. Naresca, 1 minuto y medio para que te presentes. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Es para mí un placer compartir espacio con Gaela y es una candidata a la cual respeto y valoro mucho por su valentía también y por todas las ideas que nos transmite en sus diferentes debates, en los espacios en los que ella ha podido participar. Mi nombre es Naresca Kulki Martínez, postulo con el número 33 por el Partido Morado. Y principalmente respecto a lo que puedo decir de mí, es que Naresca Kulki Martínez. Perdón, perdón. Había un, Sí, disculpa. ay, disculpa, había un tema de, perdón. Lo que puedo decir respecto de mí es que soy una joven política, de profesión soy abogada, no soy de Lima, provengo de la ciudad de Chachapoyas, soy natural de Amazonas, he vivido muchísimos años en Bapa Grande y me mudé con mi familia para estudiar aquí en Lima, ¿no? Al igual que Gaela, ella también es de provincia y estudié en la Universidad Nacional Federico Villarreal, a la cual le debo mucho de lo que ahora soy. He trabajado en diferentes entidades públicas y también entidades privadas. Tengo experiencia en desarrollo normativo, tengo experiencia en políticas ambientales y también en gestión pública. Además, cuento con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y una especialización en Derecho de la Energía y Recursos Naturales. Y nada, estoy encantada de estar el día de hoy con ustedes para compartir algunas ideas en este espacio que es La Voz del Pueblo. Muchas gracias. Gracias, Naresca. Ahora el turno es para Gaela Cari. Muy buenas noches, Gaela, para que te presentes, por favor. Gaela, tienes activado el audio. No sé. Imainaya, ñañaykunas, traykunas, guarmicunas, Sutimi Gaela, Tracacha Frandina. ¿Cómo están? Soy Gaela, soy una joven trans afroandina, soy hija de padres campesinos, nací, crecí en medio de la arena, de la estera, al costado de la laguna, en medio de los animales. He tenido que trabajar para poder estudiar. Desde muy pequeña me he dedicado a luchar contra las desigualdades. Ya en la escuela formaba parte del municipio escolar y desde ahí luchaba contra el maltrato a los animales, contra el maltrato infantil, contra la trata de menores. Lo seguí haciendo cuando llegué a la universidad, un momento en el que luché por los derechos de los universitarios y de las universitarias, y desde entonces no he parado de luchar por las desigualdades, contra las injusticias, por construir una sociedad con justicia social e igualdad. Me apena muchísimo enterarme de lo que ha tenido que vivir Naresca, porque su caso y el mío demuestran el acoso que sufren las mujeres que hacemos políticas. No es justo que dos mujeres que lo único que están haciendo es ofrecer su tiempo y su esfuerzo para poder construir una sociedad con justicia social y con igualdad sean tratadas de la forma en la que nos han tratado, ¿no?
Mi solidaridad con Aresca y con cada una de las mujeres que reciben acoso por el solo hecho de levantar la voz, por el solo hecho de proponer cambios ante la desigualdad, ante la injusticia, la miseria, la pobreza y la explotación. Necesitamos formar una ciudadanía distinta y por eso es importante proponer cosas que acaben con ese machismo, con todas las formas de discriminación y violencia. Así que una vez más, toda mi solidaridad naresca, hagamos algo juntos porque yo justo estoy empujando eh, un proceso para poder luchar contra la violencia que pasamos todas las mujeres que hacemos política. Desde aquí, mi abrazo a través de estos medios, corazón. Muy bien. Igualmente, Gael, me solidarizo particularmente con tu caso, que es el mío, y el que viven muchísimas mujeres que sufren episodios de acoso político en nuestro caso, pero también sufren escenarios de violencia, de agresión, de menosprecio, de disminución de sus capacidades, son estereotipadas, son violentadas. Hemos visto que hay un montón de casos de explotación sexual, violaciones, y sobre todo en esta pandemia que ha desnudado también que el problema no es que una chica, pues como dicen, ¿no? Que provoque en la calle o que salga así o que deba hacer tal o cual cosa y que se lo busque, como dicen muchas personas, ¿no? Que tienen todavía esos sesgos mentales y esas ideas equivocadas, sino que básicamente esta pandemia ha desnudado que quizás las viviendas son también espacios de violencia para las mismas mujeres. Entonces, desde aquí yo también te abrazo y nuestra lucha es conjunta. La idea es unir las fuerzas entre las mujeres políticas, sin distinción de las banderas o el tinte político. Nuestra postura nuestra visión es de defensa por los derechos de las mujeres, no solamente los derechos políticos, sino todos los derechos en general, para que las mujeres puedan expresarse libremente y puedan proseguir sus proyectos de vida. Bien, me parece muy bien que estén de acuerdo en ese sentido, porque ustedes de llegar al Congreso no sabemos qué va a pasar en esas elecciones, es muy incierto, pero una de las pocas certezas que tenemos es que ningún partido va a tener mayoría. Entonces, para legislar van a tener que llegar a acuerdos, van a tener que conversar y, bueno, hacer la chamba de legisladores. En el Congreso ustedes pueden proponer leyes punitivas para estos casos, aumentar las penas, ser más estrictos, pero en el tema de educación, ¿qué propondrían para que se disminuya estas conductas machistas, de violencia, de acoso? En definitiva, ¿qué reformas educativas plantearían? Eh, Comienza Naresca por un minuto, por favor. Sí, mira, nosotros en el Partido Morado también somos de la postura de que tenemos que defender necesariamente una postura basada en el enfoque de género para el desarrollo integral de las cualidades y el desarrollo de los talentos. Y nosotros consideramos que es fundamental a partir de la educación, a partir de concebir un nuevo enfoque educativo centrado en las personas, que los niños y las niñas tengan que aprender desde la primera infancia a respetarse y a valorarse y a cuidarse mutuamente, que puedan crecer dentro de espacios de inclusividad, dentro de espacios en donde exista y se les enseñe un trato igualitario y sin discriminación. No tenemos por qué tolerar la discriminación ahora, y desde niños tiene que estar eso establecido dentro de la formación que recibimos por parte del Estado y también en las instituciones privadas. Es decir, toda la educación tiene que basarse en una educación que sea integral y que comprenda el enfoque de género, porque si no, nosotros, si no tenemos ese enfoque, solamente vamos a quedarnos en la parte reaccionaria, pero la parte reaccionaria de condenar, de crear delitos, de sancionar, de perseguir, de crear un sistema de justicia, de mejorar, de fortalecer lo que ahora tenemos, no nos va a permitir finalmente erradicar este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque lo importante es tener y adoptar ahora un enfoque preventivo. Y el enfoque preventivo básicamente se centra y se debe centrar en la educación. Porque más allá de un tema jurídico, más allá de un tema legal o hasta de un tema político, se trata de un problema cultural. ¿Y cómo removemos este problema cultural de las mentes de las personas y hasta de los corazones de las personas?
lo removemos a través de una educación integral y de calidad. Entonces, esa es la apuesta principal del Partido Morado. Listo, Naresca, perdón, listo, Naresca. Me pareció que tus ideas son concretas y muy bien expresadas. Ahora, para ser equitativos con el tiempo, es el turno de Gaela por minuto y medio. El acoso político es tan solo una de las tantas expresiones de la violencia de género que atraviesan a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual y de género. La realidad nos ha demostrado que la violencia de género no se acaba con el aumento de las penas. Lo único que logramos con esto es llenar las cárceles, porque lamentablemente las penas no son disuasivas. Por eso, la lucha contra la violencia tiene que tener un abordaje integral, y desde Juntos por el Perú hemos contemplado dentro del plan de gobierno una política integral de lucha contra la violencia. Y una de mis principales propuestas tiene que ver con una reforma de género que contempla un conjunto de iniciativas legislativas, entre ellas una Ley Nacional de Educación Sexual Integral con un enfoque de género en todos los espacios educativos. Ya lo decía Naresca, es necesario poder incidir en la etapa educativa de nuestros pequeños, de nuestras pequeñas, de esa niñez, para evitar que se formen en las escuelas en base a una educación machista, futuros feminicidas, futuros violadores. Necesitamos usar esos espacios para poder erradicar el machismo, para poder erradicar la homofobia, para poder terminar con el bullying transfóbico, para poder educar con amor y en igualdad, educar con ternura una nueva ciudadanía que deje de ver a las mujeres como un objeto, que juzga a las personas no en función de sus genitales, sino en función de sus habilidades, que podamos construir una sociedad que sea capaz de brindarles las mismas oportunidades y condiciones a todas las personas, a toda la ciudadanía. Por eso es sumamente necesario tener medidas preventivas como la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, pero también otras normas que nos ayuden a poder hacer una cancha plana para todas las personas. Por eso proponemos la despenalización del aborto en todas las causales, por eso proponemos una ley integral trans, por eso proponemos una ley de matrimonio igualitario, por eso proponemos además un sistema integral de cuidados para que quienes podamos salir a laborar tengamos un espacio donde se puedan criar a la niñez, donde se pueda cuidar a los adultos mayores, donde podamos dejar a las personas con discapacidad y puedan recibir atención. Hoy las personas con discapacidad se ven en la obligación de tener que elegir entre trabajar o cuidar a sus familiares, porque lamentablemente el Estado le ha fallado, así como le ha fallado a las mujeres, así como le ha fallado a la niñez. Es momento de poder abordar estas problemáticas que son impostergables y que la pandemia nos ha demostrado dónde se mata, dónde se viola, dónde se quema a las mujeres. Porque lamentablemente para las mujeres el encierro ha significado a veces estar encerrada con el agresor, y hasta ahora el gobierno no ha sido capaz de acompañar la cuarentena de medidas que nos ayuden a prevenir la violencia de género. Y esto es algo que nos afecta a las mujeres porque lamentablemente nos expone a situaciones de peligro y de riesgo. Por eso propongo una reforma de género y como punta de lanza una ley nacional de educación sexual integral para acabar con la educación machista y empezar a educar con amor, con igualdad y sobre todo con ternura. Listo, Gaela. Estoy viendo que voy a tener que ser más estricto con los tiempos. Ya me estoy viendo que voy a tener que ver algo en ese tema. Todos los padres tienen posturas, bueno, hay muchas posturas distintas en cuanto a la educación de nuestros hijos. Yo también tengo un bebé, bueno, ya no es tan bebé. Pero lo que tenemos que apuntar es hacia una educación universal, pública, de calidad, gratuita y laica. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar todos juntos para mejorar el sistema educativo nacional. Ahora, Naresca, Sí, a mí pues, dime, Naresca. sí, a mí me gustaría acotar algo porque nos hemos centrado básicamente en la educación. Claro, esto es con un enfoque preventivo, pero también ya que hablamos de casos de acoso político, que es justamente lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido Gaela y yo particularmente, sí quisiera enfatizar que la democracia representativa supone también que las mujeres puedan asumir cargos públicos de elección popular en ejercicio de sus derechos políticos.
Y básicamente la participación de las mujeres en el terreno político ha estado históricamente relegada, y a diferencia de lo que ha ocurrido con los hombres. Y recién a partir de 1997 es que ya hemos podido establecer un sistema de cuotas. En 1997 era limitado y han tenido que pasar más de 20 años para que nosotras, las mujeres, podamos contar con una ley de paridad, que es la que se aprobó este año. Pero hago esta reflexión porque tenemos también que entender que ahí no acabamos todavía con la lucha para posicionar la participación política de la mujer. Y volvemos a lo mismo porque se trata de un problema cultural. Entonces, algo que se tiene que tener en cuenta también es que la brecha de género es enorme y que tendríamos que esperar años para que pudiera haber una real equidad, una cancha plana entre hombres y mujeres, y es más, todas las mujeres en su diversidad. Entonces, lo que nos ayuda con esta paridad es a que podamos de cierta forma avanzar, acelerar este proceso de equidad, pero que termina siendo insuficiente si es que el Estado finalmente no incorpora otras medidas de acompañamiento adicionales. Una de ellas es la educación, pero otras, si vamos por el terreno ya de un enfoque distinto al de la prevención, tendríamos también que procurar como nuevo legislativo promover y esta vez comprometernos, y sé y conozco el compromiso de Gaela también por la aprobación de la ley de acoso político que está pendiente y que ha sido relegada por el actual Parlamento. Ok, Naresca, muy bien de expresadas tus palabras. Solamente quiero decirle a todos los chicos que están viéndonos que vamos a leer sus preguntas, si son puntuales, y a los que han entrado a hacer chacota, decirles chicos, yo también amo el Dota, pero este es un tema político y es un tema donde merecen respetos las tres personas que estamos participando acá. Los comentarios chacoteros se están eliminando automáticamente, así que no gasten sus ideas en vano. Gaela, puedes hacerle una pregunta a Naresca por 30 segundos. Audio, audio, Gaela. Micrófono. Ya. A mí me encantaría consultar en todo caso qué piensa Naresca acerca de la despenalización del aborto, del matrimonio igualitario, de la ley integral trans, porque yo entiendo que en el plan de gobierno del Partido Morado hay un análisis de la situación de la lucha contra la violencia de género, pero no me queda, yo he revisado el plan y no me queda claro cuál es la postura del Partido Morado en estos temas, ¿no? Entiendo que hay mujeres comprometidas con la agenda, pero no me queda claro si es que es un compromiso con partido y por qué no se ha incluido como tal eso, ¿no? Sí, mira, interesante tu pregunta. Yo quiero partir de la idea de que nosotros como Partido Morado fomentamos y estamos de acuerdo en que, al igual que ustedes, que son una postura de izquierda, en que definitivamente necesitamos aplanar la cancha tanto para hombres como para mujeres, y que si bien tenemos una igualdad ante la ley, en el plano sustantivo, para lograr esta igualdad nos falta mucho. Entonces, eso pasa por reconocer también derechos de minorías, por reconocer los derechos de la mujer. Y en el caso específico, por ejemplo, de situaciones tan críticas como el aborto, nosotros tenemos la postura de que además del aborto terapéutico, estamos a favor del aborto en casos de violación, porque vemos que aún hoy niñas, muchísimas niñas se convierten en madres, y es algo que no podemos nosotros tolerar porque interrumpen el normal desarrollo de sus proyectos de vida. Una niña no debería ser madre, y menos producto de la peor forma de agresión que puede existir, una de las peores formas de violencia, como es una violación sexual. Además, estamos de acuerdo en reconocer los derechos, porque consideramos también que en esta sociedad hay diversidad y reconocemos la diversidad, reconocemos las condiciones por las que pasa la comunidad LGTBI,
Y en ese sentido es que promovemos también la ley de identidad de género, reconocemos su necesidad, pero más allá de una ley de identidad de género, inclusive nosotros somos conscientes que las personas trans, por ejemplo, las mujeres trans, sufren situaciones de discriminación constante. Y en el tema laboral es totalmente drástico por lo que tienen que pasar, porque las reducen simplemente a un tipo de oficio y ellas no pueden desarrollarse, como por ejemplo, tal es tu caso, como no pueden desarrollarse para ejercer libremente sus profesiones, para estudiar o para ser libres. Entonces, mientras existan personas que no sean libres, no podemos hablar de que existe igualdad. Vivimos en una sociedad discriminadora y es algo que tenemos que combatir, y desde el Partido Morado tenemos el compromiso férreo por garantizar las libertades y los derechos de las personas y reconocer sobre todo las diversidades. Muy bien, Naresca, tú puedes hacer una pregunta a Gaela en 30 segundos, por favor. Sobre este tema de igualdad de género. Así es. Bueno, sí, de pronto me gustaría que pudiera ahondar un poco más para que las personas también pudieran ser un poco más conscientes de la realidad que vive la comunidad LGTBI y sobre todo las mujeres trans, ¿no? Entonces, mi pregunta va en relación al proyecto normativo que ella nos trae y que busca presentar en el Congreso, ¿no? De ser elegida. Sí, a mí me da mucho gusto conocerte y escucharte, Naresca, porque siento que hoy he conocido a una mujer política comprometida con la igualdad, ¿no? Que va a hacer todo lo posible para poder empujar el coche y aprobar normas, leyes, políticas públicas que son tan necesarias para poder reconocer derechos. Sin embargo, me preocupa sumamente que la bancada del partido no haya sido capaz de poder aprobar en la Comisión de la Mujer un dictamen de la Ley de Identidad de Género, por ejemplo, hasta ahora, ¿no? Después de un año de trabajo. Y lo digo con toda sinceridad porque tú acabas de describir la situación laboral que atraviesan las personas trans y es algo que a mí particularmente me atraviesa porque soy una persona trans que ha terminado los estudios y que no puede ejercerlo, ¿no? Entonces, por eso, desde Juntos por el Perú, estamos trabajando el tema de manera integral. Creemos que no basta con una ley de identidad de género porque tenemos que ir más allá. Tenemos que garantizar los derechos en materia de trabajo, de salud, de educación para las personas trans, porque no es casual que la mayoría de las personas trans se dedique a la prostitución. O sea, ahí hay condiciones de precariedad que nos empujan a tener que elegir entre algunas formas de autogestión. Ninguna de nosotras soñó cuando tenía 15 años en convertirse a los 20 prostituta, ni soportar violaciones correctivas, ¿no? Hay un Estado que nos ha fallado, hay una sociedad que no ha estado a nuestra altura, por eso la ley integral trans que proponemos es justamente una política integral para poder garantizarle un cambio de nombres de manera rápida, segura y gratuita a las personas trans, pero también implementar otras medidas como capacitaciones y cupo laboral trans, como un protocolo de atención en salud para personas trans, como medidas que nos ayuden a acabar con el bullying transfóbico en las escuelas, que hacen que las personas trans dejen los centros educativos y no puedan llegar a la universidad y no puedan llegar a las escuelas. Definitivamente hay muchas medidas que tenemos que ir conversando, dialogando, debatiendo, pero me agrada muchísimo el haberte conocido porque siento que he conocido a una aliada con la que podría empujar dentro de este Congreso normas que son tan fundamentales para poder garantizarle la calidad de vida a quienes nunca han sido escuchadas por el Estado, ¿no? Gaela, si me permites, te voy a hacer una pregunta que nos han dado por interno, bueno, por el chat de la transmisión. Explica, por favor, por qué es violencia de género cuando te han llamado por el nombre como el que estás inscrito bueno, en tu DNI. No. La identidad de género es un derecho de todas las personas y en el caso de las personas trans va ligado a la identidad de género que tenemos. Por lo tanto, según el marco internacional, la identidad de género es un derecho humano.
y los estados están obligados a tener que garantizar la identidad de género de todas las personas. Ya lo ha dicho la opinión consultiva 24/2017, que le ha exigido al Estado peruano poder implementar un mecanismo de cambio de datos en los DNIs de manera rápida, segura y gratuita, algo que no sucede en el Perú, porque lamentablemente quienes queremos cambiar nuestros datos tenemos que tocarle la puerta a ese sistema judicial que no responde a nuestras necesidades. Hay un proceso largo que puede durar hasta 10 años, que es costoso no solamente en temas económicos, sino también en temas emocionales. Hay casos en los que personas trans han ido al sistema judicial, han esperado 10 años y se han tropezado con un juez transfóbico que no les permitió los cambios de datos. Y no solamente el Tribunal Constitucional, sino no solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino el propio Tribunal Constitucional del Perú ha reconocido la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas. Lamentablemente, el Congreso anterior y el Congreso actual, las bancadas y los partidos que están en el Congreso no han sido capaces de implementar una ley de identidad de género. Por eso las personas trans no podemos realizar el cambio en nuestros nombres, porque lamentablemente la ley es injusta con nosotros. Pero esa ley no puede ser usada para que alguien use nuestro nombre muerto o los nombres impuestos de las personas trans, los nombres que han sido asignadas al nacer, solo para humillarnos, ¿no? En mi caso, yo, como hoy día me presenté como Gaela, dejé claro que soy una persona trans y les he compartido quién soy para que quienes nos escuchen sepan que soy una persona trans. Yo no estoy estafando a nadie, no me estoy haciendo pasar por alguien más, estoy expresando mi identidad de género y así como respeto al resto, creo que lo mínimo que esperamos las personas trans es respeto. Y si no hay una norma que nos permita estos nombres, por lo menos hay que hacer uso de la empatía. Hago una pausa aquí porque mucha gente dice, no, por ignorancia, no, yo soy del campo. Y cuando llego a Bernales, que es una zona campesina llena de agricultores que no ha podido estudiar en la universidad porque no tenían las condiciones económicas, ellos me dicen Gaela. Esos agricultores y esas agricultoras respetan mi identidad de género a pesar de que no han pisado la universidad, a pesar de que no han concluido estudios técnicos, a pesar de no tener un título o una maestría. Aquí se trata de una cuestión de respeto, de justicia, de empatía, ¿no? Así que por eso saber que usar el nombre impuesto en una persona trans genera dolor, solo se hace con el afán de humillarse, no tiene ningún sentido seguir repitiendo algo que causa mucho dolor, ¿no? Si tú me dices que algo está mal y que te genera dolor, no, yo no lo haría. Por un sentido de empatía, yo no lo haría contigo ni con nadie, ¿no? Ok, Gaela, es bueno que nos expreses esos puntos porque, bueno, yo he tratado de informarme acerca del tema de la identidad de género, pero en realidad te digo yo toco de oídas, ¿no? Entonces para mí es valioso que llegar a que tú nos digas estas cosas para estar más informados. Creo que falta una mayor difusión de estos temas. Bueno, ese bloque lo cerraba Gaela. Dime, Naresca, perdón, dime. Solo para acabar, así, unos segunditos nada más, para reiterarle a Gaela que particularmente estoy convencida de que tenemos que luchar por una verdadera igualdad y eso pasa por reconocer los derechos de la comunidad LGTBI y de las mujeres trans. Pero además quería también destacar que como Partido Morado nosotros tenemos un plan de gobierno general en el que se resalta el enfoque de género, pero además tenemos una agenda legislativa. Nosotros trabajamos como bancada institucionalizada y tenemos todas un conjunto de más de 100 medidas legislativas que es la que nosotros estamos llevando para el Congreso y justamente ahí es donde estamos apoyando este tipo de medidas con enfoque de género como las que acaba de mencionar Gael. Así que desde el lado del Partido Morado nosotros respaldamos también los derechos de la comunidad, como ya lo había mencionado, y tus luchas también. Así que ahí Ga- vamos a estar para apoyar el cambio, porque ese es un cambio necesario, porque no avalamos de ninguna manera ningún tipo de discriminación y recorte a la libertad de las personas. Gaela, tú cierras este bloque, 30 segundos, por favor, para no pasarnos del tiempo. No, yo creo que es fundamental tejer una articulación que vaya más allá de nuestros propios partidos, ¿no? A las mujeres nos atraviesa el machismo
Y si nos atraviesa a todas, pues todas tenemos que encontrar una forma de cómo enfrentar este sistema capitalista, patriarcal, extractivista, que lo único que hace es golpear, asesinar, descuartizar mujeres con total impunidad, ¿no? En ese camino yo creo que tranquilamente podríamos sumar nuestras voces, juntar nuestros corazones para luchar contra el machismo. Desde Juntos por el Perú tenemos clara una propuesta integral para luchar contra la violencia de género, que es parte de nuestro plan de gobierno. Así que ahí habrá que seguir juntando nuestras voces y nuestros corazones. Así es. Bueno, este bloque, como les digo, me ha gustado que ustedes estén en lo general, en lo principal, en lo esencial, estén de acuerdo, porque de llegar ustedes al Congreso, incluso si ustedes mismas no llegan, si sus partidos sí parece que van a llegar, entonces van a tener que organizarse y llegar a acuerdos para sacar adelante las normas de las que estamos hablando. A toda velocidad, ya que estamos ya pasándonos con el tiempo, vamos a hablar de reforma constitucional y derechos laborales. A ver, la Constitución del 93 es una constitución nacida en medio de una dictadura, bien fue a través de un referéndum, pero nadie puede negar que el señor Fujimori, señor, fue un dictador. Entonces, por esas consideraciones y por el paso de ya casi 30 años, ¿creen que la Constitución debe ser reformada o debe cambiarse y tener una nueva Constitución? Comienza Gaela y este bloque lo cierra Naresca. Desde Juntos por el Perú creemos que es necesario caminar hacia una nueva constitución, no imponer una nueva constitución, sino en realidad empujar un proceso que nos permita construir un nuevo pacto social, que le permita a la ciudadanía poder discutir cuál va a ser el documento que va a regir el país a través de una asamblea constituyente que recoja las voces de toda la ciudadanía. Y por eso es importante poder convocar a una segunda urna en las elecciones en el que se le permita escuchar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con un cambio constitucional. Particularmente tenemos una postura. Verónica Mendoza ha sido la única candidata a la presidencia que ya hace varios años proponía el cambio de constitución, ¿no? Lo hacía cuando en Chile estaban peleando por construir una nueva constitución, ya Verónica Mendoza alertaba sobre la necesidad de tener que construir una nueva constitución, no imponer, sino construir a través del diálogo, del debate y de los afectos una nueva constitución, ¿no? Que le ponga fin a los contratos ley, al rol subsidiario del Estado, al artículo 60 de la Constitución, que pueda contemplar los derechos de naturaleza, que pueda contemplar la lucha antirracista, que mencione a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas por el Estado de manera explícita, para que no venga ninguna persona a poder agredir a las personas LGTBI o justificarse en las normas, ¿no? Entonces, esas y otros cambios son sumamente necesarios para poder ponerle fin a una constitución que solamente ha servido para darle más beneficios a grandes empresarios como esos agroexplotadores que hoy gozan de beneficios tributarios mientras el Estado asfixia, ahorca y asesina al micro, pequeño y mediano empresario, o se le olvidó de darle ayuda a los pequeños campesinos. Por eso es necesario una nueva constitución a través de una asamblea constituyente que nazca del debate, del diálogo y del cariño de la gente. Muy bien, Gaela. El turno para Naresca Kulki. Sí, mira, respecto de esta consulta que me haces, particularmente el Partido Morado cree que los grandes problemas que hemos tenido en el Perú, todas esas barreras, esas trabas, que son problemas estructurales, tanto en la educación, en la salud, digamos, en justicia, en temas laborales, no necesariamente son responsabilidad de los textos constitucionales. Entonces hay que partir de esta idea. No hay que achacar todos los problemas del país a nuestra constitución, a esta carta magna que tenemos. Hemos tenido varias constituciones, pero no solamente se trata de un problema enquistado, digamos, por deficiencias propias de una constitución, sino que hay que ser conscientes que parte de esta realidad que tenemos tiene su origen en
la calidad de políticos que tenemos, ¿en qué más? En la falta de visión que hemos tenido a largo plazo, y en políticas públicas bien elaboradas, y también la poca capacidad que tiene el Estado en gestión pública. Entonces, todo este conjunto de factores ha hecho que quizás ahora nos encontremos en un proceso en el que tengamos que revisar necesariamente nuestra Constitución. Es momento de empezar una discusión. ¿Y por qué? Porque ya lo hemos visto. Por ejemplo, hemos visto que existe esta necesidad de establecer mejoras en nuestra Constitución. ¿Para qué? Para poner límites a los grupos golpistas que, aprovechándose de alguna imprecisión, que aprovechándose de alguna ambigüedad, lo que buscan es utilizar el contenido de la Constitución a su antojo, a tal punto que pueden llegar, y lo hemos visto y lo hemos vivido en noviembre, a desestabilizar nuestra frágil democracia. ¿Qué más hemos podido rescatar de esta situación pandémica, lo que nos ha tocado vivir todo el año 2020 y lo que estamos viviendo ahora con esta segunda ola? Que la pandemia ha desnudado gran cantidad de problemas que, a pesar de que decíamos que había llegado la bonanza pues económica, finalmente tenemos problemas estructurales. No hemos avanzado en las políticas de desarrollo, porque una cosa es traer crecimiento económico y otra cosa es que el desarrollo llegue a todos los hogares, a todas las familias, que hayamos logrado disminuir las brechas de pobreza y de desigualdad. Entonces, esto nos hace replantear nuevamente la necesidad de suscribir un nuevo contrato social entre el Estado y los ciudadanos. Y desde el Partido Morado lo que nosotros pensamos es que este proceso de cambio de constitución, porque creemos que es necesario entrar en un proceso de ¿qué? De deliberación. Tenemos que deliberar, es algo que se tiene que discutir, no se da de la noche a la mañana, no es decir, lo hacemos en un par de meses o que lo haga este Parlamento, no. Esto tiene que ser un proceso bien pensado, porque se trata de buscar la mejor constitución, se trata de buscar la mejor opción, ¿no? Y en caso de que el Partido Morado logre la confianza de los ciudadanos como para que podamos constituirnos en el nuevo gobierno del Bicentenario, es que nosotros tenemos el compromiso de que a partir del 28 de julio del 2021 podamos establecer una comisión especial. ¿Pero para qué? Para que se encargue justamente de llevar este proceso deliberativo, para evaluar, para discutir y para proponer cuál es el mejor camino para establecer una nueva constitución. Y finalmente, cuando tengamos ya este documento elaborado, se pueda someter vía referéndum a la voluntad popular en el 2022. ¿Por qué creemos que tiene que ser después de un año? ¿Por qué creemos que tiene que tener un periodo de análisis? Porque el cambio de constitución no es poca cosa y es algo que tenemos que pensar y que tenemos que incluir también una mayor conciencia ciudadana sobre los cambios que realmente buscamos, qué es lo que queremos incluir, qué mejoras queremos propiciar. Entonces, por este lado es que nosotros estamos llevando esta posible figura de cambio de constitución. Naresca, permíteme, Gael, un momento. Naresca, hace un momento mencionaste el tema de los golpistas. ¿Consideras que la vacancia del señor Vizcarra fue un golpe de Estado y en esa línea también el gobierno actual del presidente Sagasti también sería producto de otro golpe de Estado? El gobierno de Sagasti, producto de otro golpe de Estado. Claro, si Me son parece 105 que golpistas, entonces ellos son los mismos cinco, los mismos ellos también, muchos de ellos también votaron por el actual presidente, por el actual ejecutivo. Entonces estaríamos viviendo ahorita en un gobierno ilegítimo. me parece que no es un gobierno ilegítimo, porque ha sido elegido bajo el recaudo y siguiendo todos los procedimientos previstos, ¿no? En la Constitución y previstos en el reglamento del Congreso, y se ha elegido por los diferentes grupos parlamentarios. No es algo que haya impuesto el Partido Morado, sino que ha sucedido de esa manera, y además que ha sido en parte la apuesta ciudadana la que finalmente ha posicionado al presidente Sagasti y ahora lo ha puesto ocupando el sillón presidencial.
Entonces, me parece que ahí son cuestiones distintas. Una cosa es una confabulación que hayan tenido determinados grupos parlamentarios para vacar a un presidente, porque justamente esa es una de las mejoras que se tienen que hacer, ¿no? Mejorar la figura de la vacancia presidencial dentro de la Constitución para establecer precisiones a la definición de incapacidad moral, porque no puede ser, y es inaudito, que se pueda vacar a un presidente y que esta vacancia puede ser mucho más fácil que vacar pues a un alcalde. Entonces, esa sería mi opinión y definitivamente nosotros como Partido Morado hemos dicho expresamente que se trata de 105 golpistas y que vamos a promover una acusación constitucional en su contra. Muy bien. Gaela, ¿algo más que acotar en ese tema de reforma constitucional? También derechos laborales, pues, porque estamos viviendo una etapa en la que hay que reactivar la economía, pero ¿cómo reactivarla y al mismo tiempo respetar los derechos laborales de los trabajadores? Que, dicho sea de paso, nunca han sido del todo respetados en nuestro país. Un par de cositas antes de entrar a los derechos laborales. Primero, yo creo que la situación de tener varios presidentes es producto de una constitución que no se ha preocupado por poder garantizar una línea de sucesión presidencial, pero que sí se ha preocupado por brindarle beneficios a los grandes empresarios, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho porque las causas del cambio de constitución no vienen de hace 2 meses, de hace 6 meses, de hace un año. Ya hace un par de años, ya hace varios años, se veía claramente cómo esta constitución estaba al servicio de los grandes empresarios, cómo esta constitución estaba al servicio de ese sistema corrupto que dejaban en la impunidad a quienes cometían delitos y actos de corrupción, ¿no? O sea, no es que el contrato ley o el rol de subsidiariedad se haya aparecido en la Constitución hace 6 meses o hace un año, viene hace muchísimos años y Verónica Mendoza, por eso decía, ha sido la única candidata que ha propuesto un cambio de Constitución hace ya bastante tiempo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Julio Guzmán, que hace un año defendía la Constitución y ahora ha cambiado de opinión. Entonces, yo creo que estos cambios repentinos sí generan duda, ¿no? Porque al final el pedido de nueva constitución no es algo que haya surgido recién. Entonces, creo que también hay que sincerar y transparentar estas posiciones, ¿no? Por otro lado, hay que dejar claro también que la constitución no es el único problema del país, como bien lo ha dicho Nare, estoy completamente de acuerdo con ello. Por eso nosotros proponemos un cambio de constitución, pero además tenemos un plan de gobierno que busca acabar con las desigualdades, con la pobreza, con la miseria, que busca luchar por la educación como un derecho, por la salud como un derecho, por el trabajo como un derecho, que busca reconocer los derechos de los pueblos indígenas, de la niñez, de las mujeres, y brindar una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía. Entro con esto a el derecho al trabajo. Para Juntos por el Perú es necesario que esta reactivación de la economía vaya acompañada de una fiscalización directa de los derechos laborales. La reactivación de la economía no puede ser a costa de la violación de los derechos laborales de quienes lo único que hacen es buscar el sustento de la canasta básica familiar. Por eso creemos que es necesario poder acabar con los regímenes con los regímenes específicos que solamente les brindan mecanismos o favores a los grandes empresarios y que vulneran los derechos de los trabajadores. Por eso planteamos acabar con todos esos regímenes especiales, planteamos poder garantizar los derechos laborales, porque creemos que es sumamente necesario impulsar una economía basada en la gente, basada en esos pequeños agricultores, basada en esos micros, medianos y pequeños empresarios, basada en la gente de a pie, en quienes más necesitan, no una reactivación económica a favor de los banqueros o de las minas, que lo único que hacen es llevar a cabo proyectos extractivos que en la práctica solo contamina y asesina. Muy bien. Gaela, tengo una pregunta del público, Gaela. El plan de gobierno de Juntos por el Perú habla de renovar la política, refundar el país, pero le critican que la mayoría de sus medidas son medidas para volver al pasado, que ya fracasaron, un Estado gigantesco, empresas públicas. Esa es la percepción que algunos tienen y me están escribiendo a través del chat. ¿Qué podrías responderles?
Bueno, si en el pasado reconocían la identidad de las personas trans, si en el pasado las personas trans tenían un DNI con sus datos, si en el pasado se reconocía y se protegía a las parejas del mismo sexo, se protegía a todas las familias, si en el pasado los campesinos y las campesinas gozaban de una pensión de jubilación agraria, gozaban de un seguro de salud agrario, si los pueblos indígenas eran escuchados y se les respetaba sus derechos colectivos y sus derechos individuales, si se respetaba la soberanía alimentaria, si gozaban de ser consultados mediante una consulta previa, si en el pasado existía una constitución que respeta a la ciudadanía, pues entonces ese pasado queremos, ¿no? Pero la propuesta de Juntos por el Perú trabaja por todo lo que te he mencionado anteriormente y otros temas más, ¿no? Entonces, si ese es el, si ese es el pasado que les hace reflejar, pues genial, ¿no? Yo mismo quisiera regresar al pasado y poder vivir en una sociedad con justicia social y con igualdad que respete a las personas, que nos brinde mejores condiciones y oportunidades para poder ser quienes quisimos ser. Pero hay que dejar claro que la apuesta por Juntos por el Perú es una articulación de proyectos, de agendas, de organizaciones sociales, colectivas, sindicales, feministas, LGTBI, indígenas, trabajadores, ¿no? Entonces es una suma de visiones que busca construir un país intercultural, multicultural, que respete a la tierra, al agua, que respete a la ciudadanía, que camine hacia un buen vivir, que pueda construir una sociedad con justicia social y con igualdad, ¿no? Así que si eso es el pasado, pues qué bonito pasado al que vamos a llegar, ¿no? O sea, nada más alejado de la realidad, porque antes no se respetaba ni se trabajaba por nada de lo que he dicho, ¿no? Muy bien, Gaela. Naresca, tengo una pregunta acá también. Esta sí es por interno. El movimiento CAS nunca más se reunió con el señor Guzmán en verano del 2020 y él prometió trabajar para que el régimen CAS, que es el régimen que rige a los trabajadores a gran parte del Estado, sea eliminado. Durante el año y medio que han tenido la bancada morada, me dicen los trabajadores, nunca fueron recibidos por la bancada morada y solo se aparecieron para votar en contra de la eliminación de la ley en diciembre. ¿Qué garantiza que esta vez sí se cumpla con los compromisos y que al menos sean recibidos por representantes de la bancada morada los trabajadores en general, pero en particular los casos? Sí, mira, esta es una demanda legítima porque no puede ser posible que la administración pública, las entidades del Estado, avalen una desnaturalización de lo que vendría a ser un contrato laboral, ¿no? Un contrato en base al cual no se tienen los beneficios que debería tener todo trabajador del Estado. Es por eso que se hace necesario que puedan hacerse modificaciones respecto a los derechos laborales de los trabajadores, específicamente enfocándonos en el sector público, pero tampoco hay que desconocer que nosotros ya venimos transitando a través de servir hacia otro régimen dentro de la administración pública. Definitivamente tenemos que lograr que todas las entidades públicas puedan cambiarse de régimen, hacer una carrera pública también meritocrática, mejorar los sueldos, tener muchos más beneficios, que se cumplan las 8 horas laborales, porque nosotros como CAS, y yo he sido particularmente CAS de una entidad del Estado, trabajamos no 8 horas, nos sucede que quizás lo mismo que suceden en las empresas privadas, vivimos sujetos a horarios de trabajo que no se cumplen, sino que son excesivos en muchos casos. Entonces hay bastantes situaciones de injusticia y de irregularidad que se tienen que corregir. Nosotros como Partido Morado y específicamente esta bancada tiene el compromiso de apoyar para que se puedan hacer estas mejoras en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores públicos. Pero también hay que tener en cuenta que es muy importante ver cuál es la forma en que se plantean también esas mejoras, ¿no? Entonces, sí, no se trata solamente de eliminar algo por eliminar, sino que
todo esto obedece a un estudio económico, digamos, también, un estudio de ver la viabilidad técnica también de una medida. Entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta y desde luego ratifico que está el compromiso por parte de nuestra organización política de trabajar y de defender los derechos laborales en busca de mejores oportunidades también para muchas familias y muchos peruanos y peruanas, ¿no? Muy bien, el tiempo nos ha vencido. Gracias por lo que has dicho. Espero que el reclamo de los trabajadores en un sentido era que sean recibidos, ya que no, nunca fueron recibidos, dicen ellos, por la bancada morada, sí por todas las demás bancadas. Entonces espero que contigo en el Congreso y con los demás, la demás gente del Partido Morado sí puedan recibir a los trabajadores en este quinquenio. Eh, el tiempo nos ha vencido, 50 minutos, ya nos vamos para la hora. Espero que pueda tenerlas ambas nuevamente para seguir hablando de otros temas, ya que nos hemos centrado solamente en dos, pero han sido muy extensos y han sido muy provechosos para mí y espero que para todos los que nos están viendo. Agradecerles por estar aquí día sábado, están fin de semana, cansados de sus actividades. Quiero darles 2 minutos a cada una, por favor, para que se dirijan a sus seguidores, a sus votantes, pero más importante aún, a quienes no tienen decidido el voto, ya que hay un 50% de la población que no sabe, no quiere o no le interesa por quién votar. Esa es la gente que hay que hacerle entender que en estas elecciones se está jugando mucho, señores, y hay que tomar la mejor decisión con la información Si me adecuada. permites hacer una intervención breve nada más, por favor. Si es breve, Gaela, si es breve, Nalesca, te la permito. Dime. Sí, sí, mira, sabes que no me diste la oportunidad en el siguiente bloque para hablar respecto de algunas cuestiones que estaba tocando Gaela, que me gustaría enfatizar. Mira, nosotros hemos también revisado el plan de gobierno del partido que representa Gaela y proponen variar el régimen de la actividad empresarial del Estado, es decir, eliminar la subsidiariedad, ¿no? Ese rol subsidiario del Estado frente a la economía, frente a actividades estratégicas. Pero esto, que puede sonar bonito para la izquierda, que puede sonar bien, ¿no? Pero finalmente no toma en cuenta el riesgo que implica abrir los candados de la actividad empresarial del Estado. Por ejemplo, hay un estudio de Grade muy importante de 1991 en donde explica cómo es que se puede producir el uso político para, en el caso de actividades empresariales del Estado, y esto ha generado y ha decantado en grandes problemas y hasta en crisis económicas para nuestro país. El caso de Venezuela nada más, por ejemplo, es un caso en donde ya se tiene acreditado que la mayor parte de la crisis y lo golpeado económicamente que está este país se debe también al uso político de las empresas estatales. Y si lo llevamos esto al caso de Perú, tenemos ahí clarísimo el manejo que se produce respecto a empresas del Estado como Petroperú o la situación de Electroperú. Muchos no saben que en el caso de Electroperú lo que ha ocurrido es que ha habido un uso político de la administración de esta empresa pública. ¿Por qué? Porque se ha firmado un contrato con otra empresa vinculada a Odebrecht. ¿Para qué? Para adquirir energía eléctrica. Pero energía eléctrica no al precio de mercado, sino a un precio muchísimo mayor. Es un precio que genera distorsión en el sistema eléctrico y que nos ocasiona a nosotros los peruanos miles de soles perdidos, o sea, pérdidas de millones de soles, en cuanto a esta empresa estatal. ¿Y saben a dónde deberían ir a parar esos millones de soles que se pierden? Deberían ir a financiar ¿a quiénes? En beneficio de los pensionistas. Entonces ahí nada más dejo este ejemplo para que se hagan la idea de lo peligroso que puede ser el que nosotros eliminemos este tema del rol subsidiario del Estado y que aperturemos la intervención del Estado al momento de hacer actividad empresarial. Muy bien, Naresca. Ojo, quiero decirles que nosotros somos un medio digital, acá no tenemos ninguna prisa, nadie nos apura, podemos quedarnos de largo, pero previamente
asesores ambos nos dijeron que no nos extendiéramos mucho, pero si ustedes quieren seguir, nosotros encantados, encantados de que sigan debatiendo. Obviamente, Gaela puede responder al comentario de Naresca. Sí, yo solo quiero aclarar que el programa de Juntos por el Perú es 100% peruano, está construido de acuerdo a las necesidades de este país, no es un calco ni es un modelo copiado del el proceso en Venezuela, ¿no? Yo no tengo nada que ver con esa dictadura naresca, todo lo contrario. Creo que lo que propone Juntos por el Perú es una diversificación productiva. Y el rol de subsidiariedad lo que busca es poder acabar con los monopolios, con los oligopolios, con los contratos ley, porque creemos que es necesario garantizarle una cancha plana también a las MIPES, también a los agricultores, que la ciudadanía pueda tener mejores condiciones para poder adquirir servicios y productos, ¿no? Entonces, eso, la línea va por ahí. Yo no, el cucu de Venezuela no es algo que esté contemplado dentro del plan de gobierno de Juntos por el Perú. De hecho, hay una diferencia abismal, porque el proceso de Venezuela se sustenta en el petróleo, en el extractivismo, en las materias primas, y el programa o el proyecto de Juntos por el Perú es todo lo contrario. Nosotros apostamos por una segunda reforma agraria, apostamos por una diversificación productiva en el que se le pueda brindar condiciones de vida digna a esos pequeños agricultores, una pensión de jubilación, un seguro social agrario, préstamos a bajos intereses, capacitaciones permanentes, un programa de riesgo, un programa de gobierno de compra directa para poder garantizarles precios justos por sus productos. Eso no tiene nada, es completamente distinto a lo que se hace en Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que yo con toda sinceridad creo que hay que dejar de lado el cuco de Venezuela porque es muy parecido a la campaña de terruqueo, ¿no? Hay que empezar a exponer nuestras ideas con toda sinceridad. Podemos no estar de acuerdo, podemos a tener puntos en común, pero de ninguna manera caer en esa lógica del terruqueo o traer el cuco de Venezuela, porque yo no avalo la dictadura venezolana, no soy ni hincha ni abogado de Maduro, he sido clara y no planteo replicar ese proceso. No creo que tenemos que caminar hacia un proyecto que nos mejore la calidad de vida a toda la ciudadanía, sobre todo a quienes menos tienen, porque ojo, hay políticos que quieren defender a los grandes empresarios, hay políticos que quieren trabajar por los intereses de la confía y es válido, pero yo no. Yo estoy aquí para asumir la voz de la diversidad sexual y de género, de esos maricones, lecas y tracas que no han recibido ningún tipo de ayuda del gobierno y que lo único que han recibido es agresiones de parte del Estado y de la sociedad. Yo estoy aquí para poder alzar la voz por los pequeños agricultores y agricultoras, por esas madres, por esas mujeres que sufren a diario violencia de género y no son escuchadas por el Estado y tienen que lidiar con un Estado que no ha sido capaz de poder brindarles mejores condiciones de vida o de proteger sus existencias. Yo no estoy aquí para poder replicar un proceso externo, ¿no? Y lo quiero dejar claro porque parte de mi política también es justamente hacer política distinta, hacer política no tradicional. Por eso, al inicio de la intervención te decía que para mí era un gusto conocer a alguien como tú, porque encontraba una aliada, ¿no? Entonces hay que revisar y hay que desterrar esas campañas de terruqueo o de cuco de Venezuela, porque a mí particularmente, yo quiero apostar por mujeres en política, ¿no? Sí, mira, Gaela, yo reconozco el problema que existe en nuestra sociedad del terruqueo o de querer hacer énfasis por hacer énfasis sin ningún tipo de solvencia técnica y traer a colación la situación de Venezuela, ¿no? Pero respecto de lo que yo te estaba mencionando, era más un hecho de que uno cuando hace un análisis tiene que partir también de la situación comparativa
por la que pasan otras economías y otros países. Yo te pude haber traído el caso de Venezuela o te pude haber traído el caso de Argentina o de otro país del mundo. No necesariamente por ser Venezuela quiere decir que uno pues tenga esa predisposición a terruquear o a traer a colación este caso solamente para disminuir una política de gobierno como es la que propone Juntos por el Perú. Lo que yo estoy tratando de transmitir es que es riesgoso, sumamente riesgoso, apostar porque el Estado pueda hacer empresa. ¿Por qué? Porque esto se puede prestar para que se pueda producir un uso político de la actividad empresarial, y eso es algo que no puede suceder, porque finalmente los estudios técnicos, los libros que se escriben y los economistas son enfáticos en señalar, y nosotros en el Partido Morado somos de esa postura, que uno no puede intervenir por el solo hecho de intervenir. No puedes, como Estado, hacer empresa por el solo hecho de hacer empresa. Uno tiene que fomentar primero la creación de mercados, las libertades económicas, y cuando sea necesario corregir ciertas fallas de mercado, cuando sea necesario intervenir para evitar abuso, cuando sea necesario intervenir para evitar situaciones de discriminación, es ahí donde tiene que intervenir el Estado. No tiene que intervenir de forma en como quizás una postura de izquierda pensaría, sino que tiene que intervenir con solvencia, tiene que intervenir pensando en una evidencia, según la cual evite su evidencia. Pero esta evidencia, incluso economistas de la talla de Esther Duflo, que es la segunda mujer en recibir el premio Nobel, ya te lo señalan, que para toda política pública, para toda intervención del Estado, para toda intervención del Estado, para que pueda ser empresa y para que, estimo también, ustedes pensando en la diversificación productiva puede hacerlo, es que se necesite pues evidencia, y la evidencia parte por hacer un análisis también de otras economías, como es el caso de Venezuela. Muy bien, este bloque lo cerraba Naresca, así que vamos a terminar aquí el debate. Espero, como les digo, les agradezco mucho por estar acá y espero que vuelvan para seguir el debate porque ven que el tiempo nos ha quedado muy corto. Tenemos tiempo todavía, así que las invoco a ambas a que regresen a este espacio modesto pero sincero. Y si puede ser también que inviten a sus representantes, a sus candidatos, ¿no? El señor Guzmán, la señora Verónica Mendoza, quién sabe, acá Yo en La Voz del agradezco Pueblo. a Gael a conversar también. Voy a darles un Quería, minuto a cada una para que se manifieste. A ver, comenzamos con Naresca. Un minuto, por favor, sí, yo para que te quería dirijas a la gente. yo quería agradecer a Gaela por las coincidencias que tenemos. Inclusive, creo que la política es un espacio para unirnos en nuestras diferencias, en la diversidad de formas de pensamiento, de opinión que podemos tener, porque lo que aquí debe trascender no es el tinte político, o si yo soy de izquierda o yo soy de derecha o si tú eres de centro. Lo que debe trascender siempre, y lo que nos convoca a nosotros los políticos, es trabajar para mejorar las condiciones, para lograr esa igualdad por la cual soñamos, para lograr que las personas puedan cumplir sus proyectos de vida y puedan lograr la felicidad. Eso es lo que nos convoca a nosotros los políticos, y quiero destacar que aquí es visible que tenemos una diferencia en cuanto a posturas económicas con Gaela, pero eso no quiere decir que hay un quiebre, sino que más bien debemos estar unidos, porque lo que queremos lograr es el bienestar común, es lograr que muchos peruanos y peruanas, es más, todos puedan tener una vida digna, y es justamente lo que nos convoca a ambas, y por lo que estamos ahora incursas en una candidatura, y ojalá pueda haber pues a Gaela representándonos, y digo porque también me representa a mí en este Congreso, en este Parlamento del Bicentenario. Muy bien, Gaela, el micrófono es tuyo. Yo creo que evidentemente hay economistas a favor y en contra del rol de subsidiariedad, pero lo real es que este régimen económico nos ha demostrado que lo único que genera son desigualdades, ¿no? Uno camina por las calles y ve cómo el rol de subsidiariedad, el contrato ley y esta constitución solamente ha generado pobreza, miseria, explotación, dándole grandes beneficios tributarios
de diferentes formas a quienes más tienen y desprotegiendo a quienes no tienen, ¿no? Entonces, por eso es necesario plantear cambios, ¿no? Y una vez más, el cambio de constitución es una de las tantas propuestas que tenemos como plan de gobierno, como Juntos por el Perú. No es la única, no creemos que cambiando la constitución se van a solucionar automáticamente todos los problemas del país. No, por eso somos conscientes de ello y tenemos una serie de propuestas, ¿no? Eso por un lado, y para aclarar básicamente que es necesario caminar por las calles y ver las situaciones reales. Y lo real es que este régimen económico neoliberal, este sistema capitalista, solamente ha generado desigualdades y basta caminar por las calles para ver las desigualdades que ha generado. Por otro lado, también agradezco el estar aquí, el compartir sobre la base de respeto, una conversación, un diálogo, un debate que nos permite aprender de ambos lados, que nos permite escucharnos, que nos permite repensar lo que es cada uno de nuestros planteamientos, y creo que eso es saludable, ¿no? La ciudadanía espera una nueva forma de hacer política, ¿no? Así que solo quería terminar compartiendo que yo lucho para poder acabar con la educación machista a través de una reforma de género, para acabar con la criminalización de la protesta a través de una reforma policial, para terminar con la desigualdad en la que viven los pequeños agricultores que se dedican a la agricultura familiar y que abastecen los mercados a través de una segunda reforma agraria, y para poder equiparar las tributaciones a través de una reforma tributaria y de un impuesto a las grandes riquezas, ¿no? Postulo por la igualdad, postulo junto a Verónica Mendoza, una candidata que ha estado de manera permanente y constante durante todos estos años, de forma continua, ahí en las calles, donde se discutía, donde se debatía, donde se proponía cosas, ahí en el Parlamento, defendiendo nuestras vidas y nuestras existencias en momentos más complicados. Así que muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por permitirnos compartir cada uno de nuestros planteamientos. Un abrazo a cada uno de ustedes, a quienes nos han escuchado, y a seguir, ¿no? A seguir por la igualdad, por una sociedad con justicia social y con igualdad. Muy bien. Hayaya. Bien, Gaela, muy bien, muchas gracias a ambas. Ha sido valioso tenerlas aquí, escuchar su lucha contra, principalmente que han concordado en varios puntos, en otros están en otras antípodas, digamos. Los comentarios han sido favorables, todos los comentarios de violencia machista que se han vertido a lo largo de este en vivo también sirve para saber que la lucha que ustedes van a emprender va a ser ardua. Muchas gracias a todos los que nos han visto. Al mañana tenemos 2 entrevistas, tenemos el debate la próxima semana, síganos por favor. Nos hemos extendido más de lo que pensábamos, pero ha sido valioso y ha sido por una buena razón. Muchas gracias y hasta la próxima en La Voz del Pueblo. Hayaya.